Esto es Héroes sin Capa, un proyecto de la Cámara Junior Internacional JCI Bogotá. Porque no necesitas capa ni superpoderes para cambiar el mundo. Únete a nuestras conversaciones, entrevistas y reflexiones. Te contaremos por qué el liderazgo con impacto social es importante para transformar positivamente a la sociedad. Hola a todos, bienvenidos a Héroes sin Capa, podcast de la JCI Bogotá diseñado por jóvenes para jóvenes. En esta nueva temporada hablaremos de liderazgo con impacto social. Les saluda Santiago Jaimes Valencia, miembro de JCI Bogotá, asesor legal de la JCI Colombia, y en el día de hoy, para dar inicio a la temporada, tendremos una invitada especial. No sin antes dar la bienvenida a nuestra presidente local de la JCI Bogotá, Diana Ibáñez, que también nos acompaña en cabina. Diana, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días a todos los oyentes de este podcast Héroes sin Capa. Para mí es un honor estar acompañándoles y con nuestra invitada especial traída desde Estados Unidos, quien nos acompañará para esta linda charla de hoy. Hoy vamos a tener un capítulo muy especial, como lo dijo Diana, y vamos a hacer el capítulo en inglés. Vamos a hacer traducción simultánea because our guest today is from the USA, from JCI USA. Ella es nuestra vicepresidente mundial de la JCI. She is our international vice president from JCI USA, Nikki Schaul. Nikki, how are you? I am great. How are you guys? Very good, very good. So, today we're talking about leadership with social impact. Hoy vamos a hablar de liderazgo con impacto social. Y la primera pregunta que vamos a hacer es, ¿qué es liderazgo con impacto social? Nikki, what is leadership with social impact? So, leadership with social impact is affecting yourself, your members around you, and then also impacting your community. Dice Nikki, liderazgo con impacto social es trabajar, impactar con las comunidades, impactar a quienes están a nuestro alrededor y a la vez impactarnos a nosotros mismos. Diana, para JCI Bogotá, ¿qué hacemos en liderazgo con impacto social? What we do in JCI Bogotá in leadership with social impact? Okay, in JCI Bogotá, we impact young people, especially giving opportunities to develop skills, hard and soft skills, to develop networking to help grow up in the professional or personal way so people can be a better version of themselves. And that's why we try to make many activities around these topics. En la JCI Bogotá, nosotros buscamos dar oportunidades a los jóvenes, impactamos a la comunidad juvenil, dándoles herramientas para mejorar sus habilidades duras y blandas, para que impacten en las comunidades, para que se desarrollen, contacten personas a través de la red de contactos de networking que tiene nuestra organización. Y esa es una forma de ayudarles a mejorar y a crecer en su vida personal y en su vida profesional. Para esto desarrollamos muchas actividades enfocadas en estas áreas. Y en la JCI tenemos 4 campos de oportunidad. En esos campos de oportunidad nosotros trabajamos y desarrollamos proyectos, siendo uno de ellos la acción comunitaria. So we have in JCI 4 opportunity areas that help us to develop projects in all the stages of the community. One of them is community impact. What is community impact and how JCI's applies projects in this area? ¿Qué es impacto, acción comunitaria y cómo JCI desarrolla proyectos en esta área? So that's a great question. What we do with our community projects is we make sure that we find the problem in the community, we apply the JCI RISE framework, and we come up with a sustainable solution. For example, let's talk about if we were doing a trash pickup day. It's going from taking that trash pickup day to how can we make that a sustainable solution. One of our organizations noticed in their park that they were picking up trash in, they didn't have trash cans. So making it more accessible to readily get rid of your trash or put it in a central location is helpful versus
just letting it lay. So coming up and then educating the community on why it's important. Nos dice Nikki que JCI aplica el marco de JCI Rise, que es uno de nuestros programas, y a través de ese marco generamos soluciones sostenibles para nuestras comunidades. Nos da un ejemplo en donde una de nuestras organizaciones realizó un día de recolección de basura y fueron al parque a recoger la basura, pero al mismo tiempo haciendo este proyecto se dieron cuenta que lo que hacía falta era canecas de basura. Entonces se convirtió no solamente en un proyecto de recolección, sino en un proyecto que generó mayor impacto en la comunidad, porque no era solo recoger la basura, sino también generar la ubicación de las canecas en cada uno de los espacios. We want to know how was for you the experience to get involved in this kind of opportunities of social impact. Queremos saber cómo fue hacerte partícipe de estas experiencias de impacto social. The biggest thing for me is making an impact on my community and just feeling good about it. It fills my soul to know that I am taking care of my community and making sure that we leave it better than we found it for future members. Para ella lo más importante es generar impacto en los demás y sentirse bien haciéndolo, que eso le alimenta el alma y la hace feliz en su gestión. Por lo tanto, eso es lo que busca ella cuando realiza proyectos de impacto social. And Diana, let's talk about all the strategies that we have here in Colombia. Give us some examples how JCI Colombia promotes social impact leadership. La pregunta fue, en JCI Colombia hacemos proyectos de impacto social, con liderazgo con impacto social. Danos ejemplos de cómo en JCI Colombia hacemos estos proyectos. Okay, thank you, Santiago, for the question. In GCI Colombia, we have many examples of social impact. At the Guayma local organization, they works with migrant population, with person who needs to get involved in the society, Colombian society. In Cúcuta, GCI Cúcuta, we have many projects with kids, with young person. We make some contests of debate and speech in French, in English, Spanish. They develop skills for young people at the school, at the universities also. In Medellin, GCI, Antioquia, they work with young leaders to improve the skills also. Algunos ejemplos que quiero traer a colación son de JCI Guayma, que trabaja con población migrante, con necesidades, que busca incorporarlos como a los espacios de la sociedad colombiana. En JCI Cúcuta desarrollan espacios de desarrollo de liderazgo, de fortalecimiento de habilidades duras y blandas a través de los concursos de debate y oratoria para jóvenes en colegios y universidades. Y en Antioquia hay espacios donde trabajan con jóvenes también para empoderarlos y darles habilidades que les permitan ser líderes. So can I add to that? All those projects that you mentioned, while they are focused on community impact, every single person that you are helping is also gaining leadership skills and connections into their community. So that's why it's so important to do the community impact projects, is because then members are also gaining leadership skills. You're widening your network in the community to help you as a person and as a member of society to expand your reaches. While we say JCI is shifting, quote unquote, to a leadership development organization, it really is just making sure that we're aware of those skills that we're obtaining when we're doing those projects. Because for me personally, I wasn't completely aware that I was gaining those skills, but I was developing those leadership skills. Nikki nos comenta que cada vez que hacemos un proyecto de impacto social como los que acabamos de mencionar, no solo están ganando los miembros habilidades para ellos mismos en temas de liderazgo, sino que también a su vez están generando impacto en las comunidades, y al generar impacto en las comunidades también están permitiendo generar conexiones y redes de liderazgo alrededor. Es decir, la comunidad también se va a ver beneficiada porque podemos generar también liderazgo en las comunidades. Entonces eso es lo que a ella le llama la atención y lo que le permite ver, esta es una organización que realmente genera mucho impacto en las comunidades. Another strategy or another component that we have in JCI are the SDGs, the Sustainable Development Goals.
SDGs are very important in the world to help us fulfill some goals that as people, as citizens in the world, we have to fulfill. Entonces, una de las estrategias también muy importantes que en JCI tenemos son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que nos ayudan a cumplir aquellas metas que debemos cumplir como ciudadanos del mundo para garantizar una continuidad y una sostenibilidad global. How SDGs connect with JCI goals? So that's a great question. Since the pandemic, JCI has hyper-focused on certain areas of the SDGs where we saw the most need. So such things as mental health, educating people and getting them back in the workforce, creating jobs in our community, helping our entrepreneurial spirit and building those opportunities for people in our community. And then lastly, like sustainable tourism. So really focusing on that sustainable aspect in our communities to make sure that we're leaving things better than we found it. We noticed during the pandemic when tourism was at a lull that our communities revived themselves. They rejuvenated. And so it's making sure that as we're slowly coming back into tourism, we're being aware of our community and making sure we're not having that negative impact going forward. Nos menciona Nikki que de JCI nos hemos enfocado en ciertos objetivos de desarrollo sostenibles que nos ayudan a generar impacto en cada uno de esos aspectos. Hemos trabajado en salud mental, hemos trabajado en desarrollar nuestras habilidades como emprendedores y al mismo tiempo hemos trabajado en turismo sostenible. Ha sido muy importante este enfoque en turismo sostenible porque en algunas comunidades, después de la pandemia, el turismo ha llevado a que salgan de este ciclo que nos dejó la pandemia y logren realmente ser conscientes de las actividades que realizan y del impacto que generamos, dejando las cosas mejor que como las encontramos. Me parece genial, ¿cierto, Diana? Está estupenda esta conversación con Nikki porque nos recuerda un poco el por qué estamos aquí y cómo nosotros estamos conectando con muchos más jóvenes alrededor del mundo. This is an amazing conversation with you because we feel that we connect or reconnect with the purpose we have for this organization, why we are here, why we want to connect with other leaders, young leaders, or the community. So that's amazing that we can show this in this podcast. We kind of talked about our new strategic plan and our new plan of action. And while they are new, they still apply to everything you're doing. So you're doing the right things. It's just making sure we're connecting the dots on how they work into our new plans. Todo se conecta con el plan estratégico de la JCI, el plan de acción de la JCI. Y debemos asegurarnos, obviamente, continuar haciendo las cosas que estamos haciendo bien, pero conectar los puntos de cómo trabajar para que esta nueva estrategia se alinee a las actividades que ya estamos haciendo. Because of that, we have a new plan of action guided by purpose. And we are finding the purpose of our life, we're finding the purpose of our career path and our JCI path. Eso se conecta con nuestro plan de acción que se llama Guiados por un propósito y que estamos buscando el propósito de nuestra vida personal, de nuestra carrera profesional y de nuestro camino en JCI. What is your purpose? Ooh, I'm glad you asked this because I was thinking about it last night that we didn't ask people what their purpose was because I think it's a fun activity to think about. And really, my purpose is helping others. I love to help others. At work, I am the go-to person for all questions, not just specifically within my scope of work. People will ask me, hey, do you know how I contact or get in contact or work with this? And I'm always the starting point. In my personal life, I see a need or see someone, let's say I'm out shopping and I see someone struggling to reach something from the top shelf. I help them because I can't help myself. It's just something that I love to do. And then lastly, in JCI, I always make sure that people
that members and non-members see their potential and where they can grow, because we struggle to see it within ourselves. So if somebody, not pushing, but shows you what your potential is, it helps you. It makes you want to be better. Nikki nos dice que ella estuvo pensando mucho sobre esta pregunta anoche y piensa que es una pregunta que todos nos debemos hacer, sobre la cual debemos reflexionar, y ella ya encontró la respuesta para su propósito de vida, y es ayudar a otros. Ella se siente muy feliz ayudando a otros, y casi siempre, y lo pone en el ejemplo que en su empresa, es el punto de conexión, el punto de donde empiezan a producirse las respuestas para las preguntas que tienen las personas, y cada vez que ella puede, si está en un shopping mall, en un centro comercial, ayuda a las personas porque cree que todos podemos contribuir en algo para que la persona pueda desarrollar la acción que quiera hacer, y todos tenemos un potencial también por el cual trabajar, y debemos mostrarle a las personas que lo tienen para que lo desarrollen y lo pongan al servicio de los demás. No sé, Santi, ¿qué más nos quieras compartir? Yo me siento muy identificado con el propósito de Nikki, porque el año pasado en nuestro Congreso Mundial tuvimos una capacitación de Ikigai. Ikigai es una técnica japonesa de encontrar el propósito de tu vida. Y también encontré que mi propósito es ayudar. So I feel very identified with Nikki because last year in the World Congress, we have a training with the Ikigai training that is finding it's a Japanese technique to finding the purpose of our life. And I feel like my purpose is also helping others. This is a common thing in JCI members, right? Es algo común en miembros de JCI. Nos gusta ayudar, pero esa ayuda a veces se nos olvida que no solamente debemos ayudar a los demás, sino debemos ayudarnos a nosotros mismos. Sometimes we forget that we need to help ourselves first, because we forget sometimes about ourselves and focus on our communities. El liderazgo con impacto social también busca que nosotros trabajemos en cada una de nuestras habilidades, no solamente en los demás. Social impact leadership looks for finding not only helping the communities, but finding ourselves, our abilities, improve our skills, and it's as important as helping others. What do you think about that? I'm connected with both of you. I think when I get in this organization, I was looking for the social impacts communities, work with communities, and after that I realized that there is more impact in the organization because you transform yourself, you can transform others, and that give us a purpose or a different way to do a meaning of life or leadership. Yeah? Me siento muy conectado con lo que los dos dicen, porque cuando yo ingresé a esta organización realmente estaba buscando trabajar con comunidades, generar un impacto social, y estuve dándome cuenta que hay muchas más cosas que hace esta organización, tiene un impacto grandísimo que a veces no nos damos cuenta, y es importante como tenerlo muy presente, porque mientras estamos ayudando a los otros, también estamos ayudándonos y creciendo nosotros mismos y ayudando a las comunidades, y esa transformación es lo que le da significado a nuestra vida, a nuestro propósito para ser líderes. We have to talk about JCI because it's what brings us here. Tenemos que hablar de JCI, que es lo que nos trae aquí. From the headquarters and from your position of International Vice President, what JCI bring us to impact the communities? ¿Qué nos trae JCI desde nuestra sede general y desde la función como vicepresidente? ¿Qué nos trae para impactar las comunidades? So that's a great question. And I'm going to start with JCI brings the history that we have and the reputation that we have to impact our communities. Without this brand, you're just a group who just started out doing things in your community. But with the history of JCI, over 100 years of impacting our world, I mean, so that's one thing we bring. And then the second thing is, like we talked, there are 4 areas of opportunity,
but they all kind of mesh together. When you do one thing, such as community impact, like we're talking about, people are getting leadership skills. People are getting the global networking. Like right now, we're global networking together. So there is just a set of framework that JCI brings to it to help you continue to move forward and make that impact in leadership. Nikki nos dice que la JCI nos trae la historia. Es una historia de más de 100 años de impacto en comunidades que sin ella nosotros solo seríamos unas personas haciendo algo, pero de verdad nos da propósito y nos da como una guía en la historia que tenemos con JCI. Y también tenemos nuestras 4 áreas de oportunidad que están interconectadas las unas a las otras, porque haciendo impacto comunitario, al mismo tiempo desarrollamos nuestras habilidades de liderazgo y al mismo tiempo hacemos conexión con otras personas a nivel mundial, como lo estamos haciendo en este momento, como estamos haciendo en este podcast. Entonces todo viene conectado y nos trae pues ese marco de oportunidad y esas áreas de oportunidad para que desarrollemos cada una de nuestras habilidades. I'm so happy with this conversation. I remember many moments in my life, GCI moments life. Estoy muy feliz de tener esta conversación porque me recuerdan muchos momentos de la vida JCI que tenemos nosotros como miembros. Nikki, from your experience, could you give us or give to the young Colombian leaders an advice to how they can make impact in the communities, how make improve their skills to achieve it? I would say if you have an idea of something that can be done in your community, there is no project too big or too small. You can make an impact because if I can from little old Iowa back in the US, anyone can make an impact. All you have to do is have the support of your fellow JCI members to make that impact. And just know you can do it, and you have a world of network of members behind you, supporting you, and here to provide you any guidance that you have. Bueno, la pregunta para Nikki fue que desde su experiencia nos contara un poco, o nos diera más bien un consejo para los jóvenes líderes colombianos para que mejoren o logren un impacto sostenible en las comunidades. Entonces Nikki pues nos dice que no hay, digamos, sueño o actividad pequeña o grande que no podamos nosotros como jóvenes desarrollar en las comunidades para impactarlas, que tenemos detrás de nosotros una red internacional que nos ayuda, nos acompaña para poder sacar adelante todas y cada una de estas iniciativas con impacto social que queremos ver en nuestras comunidades. Ya para finalizar le tenemos un reto a Nikki. We are getting to the end and we have a challenge for you. Ooh. We need that you speak to our listeners in Spanish. So, A little bit short. A little bit, something short. Nikki nos va a hablar algo en español para nuestros oyentes, una invitación corta, an invitation to action or just a greeting. Yes. Okay, let's try this. Hola, JCI Colombia. Me gusta Colombia. Muy bonita. Sí. Very good. It was very good. Un poquito. Un poquito. But we can improve our languages, we can improve our skills here on JCI. We are here to improve ourselves and to improve others. Nosotros podemos aquí mejorar nuestro lenguaje, mejorar nuestros idiomas, nuestras habilidades, y vinimos acá para mejorarnos a nosotros mismos y mejorar a los demás. ¿Cierto, Diana? Es así que este espacio por eso nos permite intentar tener una conversación con una invitada especial internacional y mostrar que no hay retos que no podamos asumir, y gracias Nikki por aceptar la invitación. That shows us that it's not a difficult situation. We can encourage people to take risks, to speak English, speak Spanish. We challenge you and you did it, and we are grateful with you that you be with us, and we are trying to improve ourselves. Thank you so much. Can I add one more thing? Yeah. So there's one more thing that we can learn, and it's or improve, and it's our dancing skills in Santa Marta at an international event here in your backyard. Of course.
Sí, hay algo más que vamos a mejorar, que son nuestras habilidades de baile este año en Santa Marta. Tenemos en nuestra maravillosa ciudad de Santa Marta, tendremos nuestra conferencia de área de la JCI. También en esta conferencia de área, en This Area Conference, nosotros vamos a hablar de liderazgo y vamos a hablar de impacto social. JCI Santa Marta is planning a conference where we can talk about leadership and we can talk about social impact. We're going to have many opportunities in Santa Marta this year from May 3rd to May 6th in Santa Marta. Desde mayo 3 a mayo 6 estaremos todos los jóvenes de América en Santa Marta hablando de todas las habilidades y ellos nos tienen preparados diferentes programas para que, hombre, se la saquemos del estadio y hagamos lo mejor de nuestras vidas. Y los invitamos a que nos sigan en nuestras redes porque van a venir más de 400 personas de toda la área continental de América para conocer otras personas que nos pueden mejorar con nuestras habilidades, tanto idiomáticas como personales, como de liderazgo. Van a haber retos, actividades, capacitaciones, unas experiencias que son inolvidables para nuestro crecimiento como líderes dentro de la organización. So, we have a lot of opportunities in Santa Marta. We're going to have challenges. We're going to have opportunities of leadership. We're going to have training skills and a lot of opportunities to connect with other people and generate new skills in our life. Like dancing? Like dancing. Like dancing. Dancing is very important. I need you all to teach me. So come and teach me. Diana is the one. Okay. Diana is the one who's going to teach you. I'm inviting all members. Yeah. Come and Yeah. teach me. Let's do this. We have Diana and we have Mayra in Cartagena, our national trainee, growth and development director, who is a dancing teacher. She is a dancing teacher and she is going to teach us how to dance all the rhythms, bachata, champeta. So prepare. I'm ready. Be I have my prepared. dancing shoes. I'm ready. Yeah, and tomorrow Ooh. we will be using those dancing shoes. Mañana tendremos ese reto con Nikki y tendremos en Santa Marta muchas habilidades, también no solamente de crecimiento, sino de esparcimiento. Tenemos nuestra directora nacional de crecimiento, Mayra, nos enseñará a bailar a todos allá y vamos a tener una gran oportunidad. So thank you so much, Nikki, to be here with us. For us, it's a really pleasure to be with you, taking this moment to speak about GCI, social impact, and our international conference of America. Sí, gracias, Nikki, gracias por estar acá, gracias por darnos la oportunidad de conversar contigo, hablar frente al liderazgo, frente a impacto social. You're always welcome here in Colombia. We have a lot to do here. And one final message for our listeners. Un mensaje final para nuestros oyentes. Just when you think you cannot do it, take a deep breath and push forward. Solo cuando pienses que no puedes, toma un corto respiro y ve para hacerlo posible. Muchísimas gracias a todos nuestros oyentes. Este es el inicio de una gran temporada que tendremos preparada para ustedes. Tendremos muchos invitados, tendremos muchas historias que contar enfocadas en el liderazgo con impacto social. Estuvieron con ustedes hoy Diana Ibáñez, nuestra presidente local, Nikki Schaul. Nikki, thank you again. Nuestra vicepresidenta y quien les habla, Santiago Jaimes Valencia, asesor legal de la JCI Colombia, miembro de JCI Bogotá. Nos oímos en una próxima ocasión. Muchas gracias. 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 Te invitamos a escuchar Héroes sin Capa en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o en tu plataforma favorita. No te pierdas ningún episodio, sintonízate con nosotros y disfruta del contenido.